Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Un segundito que ya estoy. ¿Cómo andan todos? ¿Me escuchan bien? Ahora, ¿me escuchan bien? Alguien que me diga bien, así me fijo Bien, se escucha bien. Nos si decimos los poquito. escucho yo a ustedes. No nos escucha, me parece. Ahora, por favor. ¿No? A ver ahora. Ahora los escucho Hola, perfecto. Muy bien. ¿cómo ¿Cómo andan? andan? ¿Todo en Muy bien. orden? Bueno, buenísimo. Vamos entonces, primero a ver cómo anda la batería. Ya, un segundo. Arrancamos. Hoy, como dijimos ayer, vamos a arrancar a ver puntualmente los contratos más usuales de la administración. ¿Sí? La parte de contrato, eh, de esta parte la vamos a dividir en dos. Ustedes recuerden lo que nosotros ya habíamos hablado en la parte anterior, que en la disciplina del derecho administrativo, el contrato, de alguna manera estuvo discutido, estuvo discutida su institución. ¿Por qué? Por las diferencias gravitantes que tenían con los contratos civiles, con los contratos civiles y comerciales, con los contratos del derecho común. Dijimos que esa discusión, digamos, más allá de que fue muy nutritivo y aportó muchas cosas, estaba saldada a partir de la aplicación de la teoría o de identificar el contrato primigeniamente en una teoría general y ver las particularidades que los acuerdos de voluntades tenían en el derecho de fondo, en el derecho civil, en el derecho comercial y los que tenían en el derecho administrativo, en donde una de las dos partes eh, representaba o tenía como objetivo alcanzar el interés general y el interés común. Por lo tanto, en el derecho administrativo, las partes son desiguales por las herramientas que tienen en la aplicación del contrato, pero fundamentado eso en el diferente interés que tienen. Uno, el ánimo del lucro, que es el contratista, quien pretende contratar con la administración, y otra, la administración. ¿Sí? Una de las partes pretende hacer una ruta fluvial o marítima o ferroviaria o vial entre Mar del Plata, el vial, ¿no? Por supuesto, y el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Para que las mercaderías o los bienes que entran al puerto tengan una ruta de provisión en esta parte de la provincia, ¿sí? Para abaratar fletes, para tener más accesibles las mercaderías que se utilizan para la industria, para el desarrollo, para lo que sea, que entran por mar. Entonces, a una de las partes, ¿qué les va a interesar? Promover el comercio, porque de esa manera se promueve la riqueza, se generan puestos de trabajos, porque mejora el bienestar general de la población al tener adquisición de algunos elementos que vienen desde el interior, pongamos, o desde otra parte del país, ¿sí? Eh, porque ecológicamente es mejor, porque el transporte viene por ahí, no viene por, no sé, por ruta carretera, ponele. Madera del interior del país, de barcos que salgan de Misiones y que lleguen por el Paraná y después al mar a esta parte de Mar del Plata. Digo, se me ocurre. La otra parte, ¿qué es lo que le va a interesar? Ganar dinero haciendo una ruta o haciendo un puerto o lo que fuese. ¿Ok? Todo eso ustedes ya saben que esta parte tiene a partir de ahí, la parte pública, la administración tiene mucho poder, poder de interpretar el contrato, poder de resolver las diferencias que haya con el contratista mismo, poder de inspeccionar, a ver qué tal está haciendo su prestación el contratista y poder de sancionar al contratista si lo hace mal, sancionar económicamente, con multa, con suspensión, etcétera, etcétera. Este,
El otro, nada, tiene que ajustarse a esos datos de la Constitución, bueno, a esos datos constitutivos del contrato, a esas herramientas brindadas por el derecho. Por supuesto que el límite va a haber para cada una de estas herramientas, el use variante ya lo vimos, que era hasta el 20%, y por supuesto que siempre el desvío de poder es un límite, ¿no? Siempre el funcionario tiene que ejercer esas atribuciones que tiene la administración de manera razonable y pensando en cuidar también esa ecuación contractual y en ser intuitivo con los datos, eh, ser neutral, más allá de que tengas esas herramientas, ¿sí? Y el contratista, por supuesto, que siempre va a tener posibilidades de acceder a la justicia en caso de que se genere alguna irrazonabilidad y en caso de que se genere alguna arbitrariedad, por supuesto, ¿no? Volvemos a esta planillita que a mí me gusta mucho que lo incorporen. Bueno, ya la tienen súper incorporada, se la mostré 10.000 veces, de qué herramientas tiene la administración para generar qué herramientas tiene el funcionario para alcanzar ese interés general. Habíamos visto el acto administrativo de alcance individual, de alcance general, y estamos empezando a finalizar con esta última herramienta que son los contratos administrativos. La parte general ya la vimos. Ahora, entonces, vamos a la parte puntual de los contratos. ¿Qué contratos quiero por lo menos ver hoy? Quiero ver el contrato de obra pública, quiero ver el contrato de concesión de obra pública, quiero hablar sobre el contrato de suministro, ¿sí? Y vamos a ver si llegamos a ver algún contratito más. ¿Qué es el contrato de obra pública? Bueno, el concepto de obra pública es uno de los conceptos un poquito discutido, fue en algún momento discutido, pero vamos a focalizar la obra pública como toda. Eh, Construcción, demolición, conservación, no es solamente la parte constructiva, lo que vamos a trabajar con el convenio de obra pública, sino también puede ser la refacción, la restauración, la remodelación, por supuesto que la construcción, también la demolición, ¿sí? Que lo puede hacer una persona física, pero por lo general la persona que lo realiza, es decir, el contratista, siempre está constituido en forma de persona jurídica, aunque no hay ningún inconveniente, aunque el contrato lo haga una persona física, ¿sí? Pues quizás algún convenio de menor porte o quizás alguna empresa que no haya tomado el camino que la prudencia indica, ¿sí? De generarse, de constituirse en alguna persona jurídica, en una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, sino que funcione también como persona física. Perfectamente una persona física puede actuar puede presentarse a un contrato, a una licitación pública por un contrato de obra pública. Ahora, eso sí, lo que es muy usual es que las personas, sean físicas o sean jurídicas, estén constituidas en forma de empresa. ¿Sí? Que tenga un departamento de diseño, un departamento de ejecución de obra, algún departamento administrativo, algún departamento contable, quizás algún área legal. ¿Sí? Es poco usual ver en los contratos de obras públicas que se presenten con personas físicas sin que estén constituidas o organizadas de manera empresarial. ¿Sí? Eh, la confección del, la confección, perdón,
o la realización de la obra va a estar respaldada por la confección de un proyecto. El proyecto va a tener planos, va a tener una determinación presupuestaria, ¿sí? Y por lo general ese proyecto va a estar determinado previamente por la administración, ¿sí? La administración va a fijar cuáles son los alcances de la obra, ya sea en cualquiera de las variantes que les dije. Despójense de la idea de la obra como una de una construcción. Puede ser remodelación y puede ser demolición, remoción, eh, sí, destrucción de una obra ya existente. ¿Sí? Este proyecto de la obra y los planos y todos los documentos van a estar elaborados por la administración y van a formar parte de un documento que van a estar prácticamente en todas las figuras de los contratos. ¿Sí? En el contrato de suministro, en el contrato de obra, en el contrato de concesión de obra, que es el pliego de bases y condiciones. ¿Sí? P, B y C en su abreviatura. Vamos a hablar mucho más profundamente del pliego de bases y condiciones cuando veamos, seguramente la semana que viene, del proceso de selección de contratistas, que es un proceso general para todo este tipo de contratos que vamos a estar viendo ahora. Para todos los contratos de la administración, básicamente. ¿Sí? Puntualmente en el contrato administrativo, iba a decir que el pliego de base de condiciones cobra especial importancia y la verdad que no sería adecuado decir eso, porque claramente en todos los contratos el pliego de base de condiciones va a tener importancia, porque de ahí va a surgir prácticamente todas las variantes constructivas que va a tener el contrato, o todas las variantes de contratación de la relación del contratista y la administración y el contratista. Pero lo que quería ir que en el contrato de obra es de una relevancia documental importante. ¿Sí? Yo participé como contratista, trabajando para una empresa, ¿sí? No de manera personal, sino presenté a la empresa en la que trabajaba en una licitación pública de servicios. Y realmente el pliego de bases y condiciones tenía 5 carillas. ¿Sí? Básicamente era servicios para la cobranza de impuestos y servicios. Básicamente la Universidad de Mar del Plata necesitaba tener el servicio de una red de cobranza. Yo hace muchos años laburo para Ripsa Pago. Y bueno, y necesitaba ese servicio. El pliego de bases y condiciones tenía 5 hojas y de la parte descriptiva del servicio era nada, media carilla. Ahora, en un contrato de obra pública, por los materiales a utilizar, por las herramientas a utilizar, por los planos, por los diseños del proyecto en sí, el pliego de bases y condiciones va a tener una relevancia, lo voy a decir, quizás ahora encontré el término, una relevancia de volumen documental importante. ¿Sí? Probablemente sea un expediente, medio expediente, 2 expedientes, un expediente tiene 300 hojas, por lo cual a eso me quería referir. ¿Sí? Tiene una relevancia documental importante. ¿Sí?
En otros contratos, nada, básicamente por ahí puede llegar a decir la descripción del servicio y las diferentes vicisitudes que pueda llegar a tener. En cuanto a las características del contrato, nada, vamos a decir que es un contrato bilateral, que es oneroso. eh, eh, y, y en cuanto a los sujetos, ya les había anticipado, uno de los sujetos es siempre la administración pública y otro puede ser de manera centralizada o de manera descentralizada, depende de las características y de las atribuciones que tengan, pero descentralizados claramente pueden contratar con los particulares, sí, con empresas constructoras, ¿sí? Bueno, y cuando hablamos del sujeto privado, ahí van a, eh, vamos a tener que tener en cuenta las reglas de de la capacidad comercial que tengan las empresas y sus integrantes. Puede ser, y por supuesto, la capacidad de derecho y las capacidades de derecho. ¿Ok? Eh, Puede ser que alguna empresa sea incapaz porque los directivos de la empresa, si es un presidente de una SA o una persona física, integrante de su directorio, o si está constituida como tal, tenga alguna vicisitud con el Estado en términos de estar apartado del registro de proveedores o estar incapacitado por tener alguna sentencia por un delito doloso, por tener algún quebranto, o por tener alguna incompatibilidad legal para contratar por un determinado ente por alguna filiación eh, personal con alguno de los funcionarios que dirijan el ente descentralizado o la administración pública, ¿sí? Es decir, muchas veces hay cláusulas de que los parientes que los mismos integrantes de la administración no pueden presentarse a licitación con el mismo Estado, ¿sí? Y si hay una relación de parentesco, hermanos, cónyuges, etc., tampoco podrían hacerlo, ¿sí? Bueno, el objeto del contrato, volvemos a determinar, puede ser o la construcción de un inmueble, puede ser también la construcción de una obra mueble, e inclusive con algunos objetos incorporados, incorporales. Esto está descrito y determinado en la ley de obra pública, ¿sí? Eh, Profe, sí, pregunta, digamos, lo que se va a construir sí. va a ser después de dominio del Estado, ya sea público o privado. Lo que se construye va a quedar como constituido como digamos, bien de estatal, claro, sí. ¿Está? Sí, sí, gracias. Bien. Eh, bueno, entonces, yo creo que anteriormente también habíamos hablado que, y esto un poco también se aplica a casi todos los contratos del Estado, que el contratante, en este caso el contratante de obra, es un colaborador directo de la administración. Porque si bien tiene una posición de subordinación respecto de la administración, pues va a obedecer las órdenes de los funcionarios determinados en el pliego de bases de condiciones, de los funcionarios encargados de dirigir la obra, ¿sí? Pero, y más allá de lo que dije anteriormente, de que el contratante lo que busca es un lucro personal, o la generación de un lucro, la generación de una riqueza,
colabora con la consecución del interés público. ¿Sí? Bien, vamos a encontrar también que dentro del pliego de bases y condiciones siempre va a estar, la administración usualmente tiene por estilo determinar cuáles son las normas aplicables al contrato. ¿Sí? Por lo general hace referencia, bueno, claramente va a hacer referencia a la Ley de Obra Pública Nacional, ¿sí? El Estado Nacional, ya sea la Administración Central o los entes descentralizados. Va a ser la Ley de Obra Pública provincial en el caso de estar en un estamento provincial, o se va a hacer mención de la aplicación de la Ordenanza General 261, que es la Ordenanza General de Obra Pública para los municipios. ¿Sí? De todas maneras, más allá de que la Administración Nacional lo mencione o no, en los pliegos de base y condiciones siempre se hace referencia a alguna de estas tres normas, depende del estamento en el que esté. Pero a su vez también hacen la mención de todas las normas que van a ser de aplicación, porque vamos a encontrar un montón de normas de carácter legislativo, pero también va a haber muchas normas de carácter estatutario o reglamentario, es decir, muchas normas que en forma de decreto la misma administración va a haber establecido, ¿sí? Eh, para la, para la, para la aplicación de determinados tipos de contratos. También en este caso los de obra pública. ¿Sí? Por lo general hay un capítulo en el pliego de bases y condiciones que hace referencia a la norma aplicable. ¿Sí? Y la repite. Entonces acuérdense, va a haber muchas normas de carácter legislativo, pero también va a haber otras normas, ¿sí? De carácter estatutaria o reglamentaria. ¿Sí? Creo que no les conté, me parece que no les dije el número de la Ley de Obra Pública de la Nación, a 13.064, una obra vieja, es una norma vieja, por supuesto ha tenido actualizaciones, y en la provincia de Buenos Aires está la 7.021. ¿Sí? También es una norma con alguna antigüedad. Los invito a la lectura, pero tengan presente, son normas extensas y son normas que tienen también alguna terminología para los intérpretes, que en este caso no solamente van a ser abogados, no solamente van a ser nuestros premios los contadores, sino también el intérprete de la norma esta también son los ingenieros. Entonces, no se estresen cuando la lean, tengan presente esta situación. Lo que a nosotros nos interesa son, no pretendemos, esto no es un curso de especialización, en este caso lo que yo pretendería es alguna lectura, a la de Nación si quieren, una lectura rápida y que los ayude a calibrar un poquito el contenido de lo que estamos analizando. Por lo general no hay una examinación íntegra de la ley. ¿Sí? Vean lo que tiene que ver con los costos, vean lo que tiene que ver con las personas, con estas cuestiones que estamos hablando, con las personas intervinientes, qué vicisitudes puede tener. ¿Sí? Bueno, algunas cuestiones que vamos a seguir en
en la norma. Por lo general, los contratos de obra pública se generan por el procedimiento de licitación pública o licitación privada. De todas maneras, esto ya es campo de procedimiento de selección de contratistas. Las obligaciones del contratista son obligaciones de ejecución, podemos determinarlas como, o clasificarlas como algún tipo de obligaciones que son de ejecución personal. Esto puede ser para el caso de una aquellos contratos celebrados y que tengan la ideología del contrato de lo que el derecho civil denomina el contrato intuito persona. Esto se asocia se me ocurre a mí un ejemplo, sería un contrato para realizar una escultura, ¿sí? Una escultura en una plaza pública, puede ser que haya un concurso de idea primero, ¿viste? Y que en determinado momento, pues nada, se seleccione a aquella que es la más importante o la ganadora, y bueno, y ahí no tengamos tanto en cuenta la concepción empresaria y de consecución en términos de ingeniería, sino que lo que nos está interesando es que, que la escultura termine de generarse. Los contratos de pintura no es lo mismo que pinte un cuadro, un mural en un determinado lugar, Quinquela Martín, que no soy no tengo mucho conocimiento de pintura. El único que se me ocurre es que el hijo de Quintana Martín, ¿no? Que capaz que nunca pintó nada. Entonces, esos son contratos de ejecuciones personales. Otros, en cambio, las obligaciones van a estar centradas no, van a estar más impersonalizados, ¿sí? Y lo que vamos a tener que tener en cuenta es en cumplir con los contratos, el contrato en los plazos mencionados. Otras obligaciones que tiene el contratista es ejecutar ese contrato en las condiciones previstas en el contrato o en el pliego de base de condiciones, es realizar esa obra de acuerdo a los diseños y a los planos determinados en el pliego de base de condiciones, que el contrato de obra pública, que también me ha tocado participar, ahora en este caso como funcionario, y la vez que me tocó firmar un contrato, me sorprendió por la sencillez que tenía. La primera vez que, nada, me llegó un contrato para firmar, obviamente lo realiza con mucha intervención, digamos, de las áreas administrativas estables de la administración, ¿no? La oficina legal y técnica, o la dirección legal y técnica, la contaduría participa mucho, la jefatura de compras básicamente es la que actúa, en los contratos de obra pública también interactuarán la gerencia de obra, en la administración pública el ministerio y la secretaría de obra. Pero también el contrato de obra pública, por lo menos lo que yo he firmado, tenían una sencillez importante, ¿sí? Un contrato de mucho dinero que tenía dos carillas en su obtención. Ahora, ¿a dónde estaba todo este volumen que le estaba contando? En la remisión que hacía el mismo contrato a el pliego de bases y condiciones que estaba en ese mismo expediente, ¿sí? Entonces, el contrato tenía nada, 8 artículos, pero había remisión al pliego de bases y condiciones, que era una torta así, una torta documental importante, ¿no? Entonces, Profe, bueno, sí. eso es lo que iba a preguntar. El contrato, digamos, es, porque se me confunde, es diferente al pliego de base y condiciones. Es como, es otra Lo cosa vamos a aparte. ver,
Si querés te lo explico, pero me gustaría que hagas un paréntesis cerebral, Roque, porque vamos a ver pliego y base de condiciones en la próxima clase. No hay Yo siempre problema. tengo siempre quedo primero, la de pliego, base y condiciones, la de el procedimiento de selección de contratista o hablo de los contratos. Y por lo general, siempre defino 2 minutos antes de prender la compu o cuando estaba entrando a la facultad. Pues son, la verdad, que puntos que se relacionan un montón. Acá estamos hablando de cada uno de los contratos y después vamos a hablar de cómo cuál es el procedimiento para la conclusión de ese contrato. Te contesto igual muy rápidamente. El pliego de base de condiciones forma parte del expediente administrativo en que está del que surge el contrato. Vamos a suponerlo así, que la parte final, no es tan así esto, pero vamos a tomarlo así para generar ese paréntesis. Eh, Vamos a suponer que el contrato, el expediente se arma y la última foja es la celebración del contrato. Llegamos a lo que pretendemos. El contrato sí va a ser 2 hojitas, 3, 4, 5, quizás haya contratos más extensos, pero esos contratos hacen remisión y los ponen como parte integrante del contrato al pliego de base y condiciones. ¿Por qué? Porque el pliego de base y condiciones ellos lo compran. Eso digo los contratistas. Y no hablo más porque si no me voy a derivar. Y la verdad que cuando arranco a derivarme, soy de derivarme. Los voy a complicar. Bueno, estamos hablando entonces de las obligaciones que tiene el contratista. Hablamos de algunas que eran instituto de persona, pero no en todos los contratos. Esto se generaba. Sí tiene que el contratista siempre, en todos los casos, cumplir con los plazos acordados. Hay consecuencias en la demora. Tiene que cumplir, además de los plazos, con la ejecución de la realización de la obra conforme el pliego de base y condiciones. Tienen que aceptar las órdenes de servicios bajadas, emanadas por la administración en el marco de ese contrato. Por supuesto que siempre la irrazonabilidad y la arbitrariedad va a ser un paraguas para la administración. Recuerden, para esto y para todos los puntos que analicemos en el derecho administrativo, que la buena fe es parte determinante, es un requerimiento, es un requisito que tiene que tener el funcionario. ¿Sí? El funcionario no puede actuar en términos personal. Esto es, en términos volitivos, en su psiquis, el funcionario no puede bajar una línea que pretenda o que tenga algún algún viso, una pequeña intencionalidad de perjudicar a un contratista. Y lo podemos aplicar a todos los órdenes del actuar de la administración. Podemos ser un contratista, a un administrado, a un contribuyente, a un infractor, a un delincuente. Nunca el funcionario debe tener esa mínima inquietud. ¿Sí? El funcionario tiene que actuar de manera neutral y poniéndose en posición de la administración. Ni tampoco para beneficiar a algunos de los contratistas o de los contribuyentes o de quien sea. Porque hay un principio que es el principio de igualdad. No puede tener uno mejor tratamiento que otro en tanto esté en las mismas condiciones y en la misma categoría. ¿Sí? Entonces, no puede beneficiar, no puede perjudicar y además no puede beneficiarse del propio funcionario. Esto se denomina, lo contrario a esto, se denomina desvío de poder. ¿Por qué? Porque hoy hablamos que la administración tiene poderes importantes, también en la ejecución de contratos. Poderes importantes. Pero esos poderes importantes lo tiene que ejercer la administración, desde el elemento volitivo de la misma administración.
no puede el funcionario, por estar ocupando un rol, no puede equivocarse en esto. ¿Sí? Lamentablemente, si buceamos un poquito digamos, la historia moderna de nuestro país, vamos a encontrar ejemplos guarango de desvío de poder. ¿Sí? Cuando un presidente le contesta a una persona desde la exposición, desde la explicitación de que sabe algo por una protesta que hizo o un contribuyente o nada, o un contratista o algo. ¿Sí? No lo puede hacer. Bien. También el contratista, y en este caso sí es importante plantearlo por la condición, el contratista también tiene algunas obligaciones importantes respecto al personal empleado. El personal empleado es decir, obreros, albañiles, ingenieros, técnicos, expertos en determinada utilización de maquinaria, todas esas personas que trabajan para el contratista, si bien la administración puede decir son tus empleados, también en la obra pública sobre todo hay una policía laboral importante por parte de la administración. Y el contratista se va a obligar también en términos contractuales y va a estar en la mayoría, en casi todos los pliegos de base de condiciones, de que recurrentemente tenga que estar dándole a conocer a la administración sobre la registración de cada uno del personal empleado. ¿Sí? La administración le va a pedir para evitar eventuales perjuicios, eventuales responsabilidades, aunque también uno tiene que entender que también hay parte de la administración, quizás no en el sector directo donde se está contratando, pero en otro lado, en el Ministerio Laboral, que controla el cumplimiento de las normas laborales y las normas de seguridad e higiene que deben generarse en el trabajo. Entonces, es frecuente que la administración le exija el respaldo documental del cumplimiento de esas condiciones. Y también los inspectores de obra que van a inspeccionar el avance de la obra también inspecciones y hagan actas cuando encuentran algunos inconvenientes en el cumplimiento de esa, sobre todo de las normas de seguridad e higiene laboral en el trabajo. ¿Ok? Por supuesto también, y esto vendría a ser para cerrar las obligaciones del contratista, tiene el contratista que cumplir con los precios a los que se obligó a realizar la obra. Respecto a esto de los precios, hay también toda una norma y todo un capítulo a tener en cuenta que es los mayores costos. ¿Sí? Que esto, bueno, en economías donde existen depreciaciones constantes, como lamentablemente se genera en nuestro país de los últimos 15, 20 años, esta cuestión del cumplimiento de los precios tienen algunas excepciones de cuando se generan aumento de las mercaderías y de los costos que va a tener el contratista. ¿Sí? Que eso puede dar pie a que dentro de una obra, porque
convengamos, no lo dije, el contrato de obra pública por lo general son contratos extendidos en el tiempo. Es muy usual que los contratos de obra pública duren dos periodos presupuestarios, 2 años, y también es usual, no es poco usual, vamos a decir, que incluso abarquen más años de ejecución. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación? Si no hay, si estamos con una economía que tiene algunos deterioros, ¿sí? Si hay una obra pública que se va generando en un país donde la economía tiene algunos inconvenientes en cuanto a la depreciación y esas cuestiones, si no hubiera una norma tendiente a los mayores costos, es decir, a los aumentos que se generen de los diferentes ítems de la economía aplicada al contrato, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué pasaría? Si no existiera una norma que tiene que ver en adecuar costos tendiente a la depreciación. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Y O no no hay se puede lucro, ejecutar, claro. fácil. No hay O lucro no y se puede no, ejecutar claro. la obra tampoco. Exactamente, porque ¿qué es lo que no habría más que lucro? Claro, si no hay lucro, ¿qué vas a hacer? ¿Quién va a trabajar sin lucro? O a pérdida. A pérdida. Yo en la empresa que le contaba que estuve laburando, me tocó laburar desde el inicio del 2002 hasta el 2007. Era una empresa de obra, realizaba obra permanentemente. 2001, bueno, ustedes no se van a acordar, o nada, sería muy chico, pero en el 2001 se pasó de un periodo de prácticamente 8 a 10 años de estabilidad, a estabilidad, que por ahí la depreciación anual, la inflación anual era del 0,6. Eso pasó acá en este país. 0,6 anual, menos del 1%, 2%. Yo me acuerdo que en esa empresa aumentamos salario y nos vimos a ver el sindicato para decir no nos avisaron. Fue el primer aumento salarial que se generó. Recibimos eso, una visita del sindicato para decir, che, tiene aumento del personal y no nos avisaron, en una empresa pública. No nos dimos cuenta, no lo hicimos deliberadamente. Era como una cosa, ¿no? Que se empezaban a hablar. ¿Qué pasaba? Del 93, 94 no había aumentos de precios porque no había inflación, puntualmente. Entonces el primer impulso fue, hubo una depreciación, empezó a haber alguna inflación, pasó del 1 a 1, un peso, un dólar, a 1,40, empezó a haber algunos aumentos derivados por el tema del costo y nada, hicimos eso sin ninguna mala fe. Pero ahora en el tiempo, en su momento, nada nos pareció eso. Claro, la verdad que tienen razón, la próxima le avisamos y así pasó. A veces nos sentábamos antes, después empezaron a venir ellos, a empezar en esta gimnasia un poco enferma de cada tanto, justificada por supuesto, por la depreciación del costo, pero no, bueno, y me estoy yendo de nuevo. ¿Qué pasaba? En ese tiempo, digamos, lo que generó el proceso de estabilidad, una de las cuestiones es que se dio en el momento, una de las cuestiones era la prohibición de la indexación, es decir, de la actualización de valores tendiente a algún índice. Estaba prohibida. Entonces uno no podía indexar. Indexar es decir, mira,
te alquilo una casa y actualizamos año a año o mes a mes por el índice inflacionario. No se puede hacer. Creo que aún hoy no se puede hacer, pero se dibuja, entonces decir, el primer mes te cobro tanto y el último tanto. Eso, bueno, antes había indexación o el mismo estado iba diciendo cuál es cuál era la actualización o el índice de indexación. Bueno, ¿qué pasó en ese tiempo? En 2001, 2002, 2002, básicamente 2003, no se presentaban empresas empieza a haber una escalada inflacionaria, entonces las empresas no se presentaban a licitaciones. Se declaraban desiertas porque no estaban. Entonces uno empezó como el funcionario de turno, empezaba a ver esas cuestiones y a preguntarle a los estamentos de planta, sobre todo al departamento legal, che, ¿qué herramientas tenemos para generarle algún índice de actualización para que los tipos se presenten? Ninguno, porque está prohibido por ley y tuvo que salir la ley de mayores costos, que básicamente es la fundamentación de determinadas situaciones que te habiliten a discutir entre el contratista y la administración un aumento del precio convenido. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No confundir los mayores costos con los adicionales de obra. El mayor costo apunta básicamente al deterioro económico de los diferentes componentes que forman el contrato. Los adicionales de obra son cuestiones que pasan en el desarrollo de una obra que requieren de algún desarrollo mayor de la misma. Vamos a suponer, estamos haciendo una ruta desde Mar del Plata, una ampliación de la ruta de Mar del Plata a Necochea, ¿sí? Para hacer la doble trocha. Va el trazado de la ruta por un lugar determinado, está ejecutada, se estudió adecuadamente, convenientemente, pero cuando estás avanzando en la obra, te das cuenta que hay que hacer un empalme, hay que pasar por un arroyo, o por un riacho, o quizás cuando vas a unir dos frentes de obra te encontrás un desnivel que una obra característica por ahí implica modificar la traza de la ruta, generando una obra mayor. ¿Sí? Vamos a poner el carácter de que no se contempló algún cruce de agua y el funcionario se ve en con la siguiente opción. Lo hago igual y puedo generar algún anegamiento por cambiar un curso de agua, que no sería una buena decisión para nada, que le puede acarrear conflictos personales por un incumplimiento del funcionario público, o decir, hagamos un puente. ¿Sí? Ahora, si decís hagamos un puente, ¿qué vas a hacer? De acuerdo a la norma común, digamos, o la que tenemos a disposición, tendremos que llamar a otro procedimiento de selección de contratistas, porque eso no estaba estipulado en el pliego de base de condiciones. Y quizás el ius variante no nos alcance, porque la verdad que sale más de un 20% quizás hacer esa obra. Entonces, ¿qué puede generarse? Eso se puede solucionar por un adicional de obra. Es decir, no voy a hacer una licitación nueva, un proceso de selección de contratista nueva. ¿Por qué? Número uno, me va a salir más caro.
¿sí? El contratista me va a cobrar más barato. Primero, porque ya tiene el frente de obra armado. Segundo, porque seguramente que tiene las herramientas, ¿sí? Ya tiene solucionado el problema de la provisión de materiales, ya tiene contratado el personal, ¿sí? Y hasta le va a convenir. Si tengo que hacer una licitación nueva, además, ¿qué voy a generar? Voy a tener que parar esta obra, suspenderla, hasta que el puente esté realizado y después volver a llamar al contratista. Y además voy a ganar tiempos voy a tener una economía de tiempo. ¿Por qué? Porque al no llamar un procedimiento nuevo de selección de contratista, ¿qué va a pasar? Ya lo tengo ahí, no tengo que parar, no tengo que suspender, no tengo que preparar otra licitación. Resolvelo vos que estás ahí, es conveniente para la administración. Eso es un costo adicional, una adicional de obra. Eso no implica que el contrato es más caro aunque se hace la misma obra pero a un precio mayor, sino que se hace algo más de la obra que no estaba estipulada en el contrato. Obviamente que esos adicionales tienen que guardar proporcionalidad con la obra, pues si vos de repente tenés que hacer el 60% mayor de la obra, bueno, claramente alguien se equivocó y hay que ver si esa equivocación es deliberada. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, yo creo que... Bueno, después, ¿qué va a pasar? ¿No hay duda, sigo? Bueno. Para terminar el tema de control de obra, vamos a ver el tema de la recepción. Cuando el contratista termina la obra, el contratista le da a la administración, bueno, entre ambas partes del contrato, se va a generar una recepción de obra. La recepción de obra va a ser provisional y definitiva. La provisional es para mientras tanto, es decir, ya estoy terminando la obra, ya la terminé la obra, te la doy, se la da a la administración, para que la administración vaya viendo, más allá que interactúe con el contratista en el desarrollo del contrato, en el desarrollo de la ejecución del contrato, el Estado la va empezando a utilizar, la va a empezar a utilizar, la va a empezar a manejar él, ¿sí? Y el contratista va a tener que tener un frente de obra, porque es muy probable que haya algunas cuestiones para terminar de solucionar, ¿sí? Alguna situación que se generó, alguna parte de la construcción que tuvo alguna deficiencia, ¿sí? O alguna explicación que el contratista va a tener que darle a la administración, en cómo se utiliza, en cómo está dada, etcétera, etcétera. La recepción provisional indica que el Estado ya la tiene, pero el contratista sigue ahí, en el frente de obra. Y ya, cuando el contratista y la administración hace la entrega total, o sea, no total, cuando hacen la entrega definitiva, por lo general la entrega provisionalmente por un plazo, a la cual después va a generarse la recepción definitiva. Es decir, ya la administración la toma unilateralmente, ya se la va a quedar ella, se la va a quedar el Estado, y ya el contratista levanta su pañol de obra, levanta su personal, ya ahí ya no queda nada. El contratista va a estar, ¿a dónde? En el domicilio legal denunciado en el contrato.
Y si hay algún inconveniente, bueno, se pondrán en práctica las garantías, quizás la administración lo convoca al contratista y el contratista vaya a resolver la cuestión de la garantía, o quizás no vaya el contratista, sino algún sistema de garantía que quedó planteado. Si el contratista se fue, ya la obra es 100% de ejecución del Estado. ¿Ok? ¿Está claro esta diferencia? Bien. Y después yo me empecé con un tema que dije total. No, pues la recepción también puede ser total o parcial. Ya sea provisional o ya sea definitiva. Eso según lo que determine el contrato de obra. Por ahí si uno hace una obra muy extensa, es probable que se vayan realizando recepciones provisionales y definitivas en forma parcial. Utilicemos el ejemplo de una ruta, que es lo que mejor nos viene a nosotros. Va a ser un tramo del kilómetro 30 al 60, la terminé. Bueno, te la doy de manera provisoria. Igual tengo acá, yo sigo con el 60 al 90, ¿sí? Pero ese tramo te lo doy provisorio. Va a agotarse el plazo de la recepción provisoria y estará la definitiva. Y mientras tanto, el contratista va kilómetros más adelante. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna duda, me parece que estas son las cuestiones más determinantes. Hay libros escritos de contrato de obra pública, un tema que tiene mucha autonomía. Hay tratados escritos sobre obra pública, pero me parece que por acá pasan las cuestiones más básicas. ¿Pasamos al contrato de concesión de obra pública? ¿Están medio embolados? Sí, ¿no? Me parece que sí. Bueno, el de concesión de obra pública lo resolvemos en 5 minutitos. El contrato de concesión de obra pública es una forma que tiene el Estado de financiarse. ¿Por qué? Porque implica que el contratista realice una obra, ¿sí? Y en vez de entregársela al Estado para que la administre, la va a administrar el mismo contratista. Por supuesto que por eso va a cobrar. Va a cobrar de la explotación comercial de esa obra pública. Se me ocurre este ejemplo. Un museo, ¿sí? El Estado tiene una serie de obras artísticas para custodiar por diferentes maneras que le fue llegando, y lo tiene de alguna manera, no sé, un poco peligrosa para el mismo resguardo de la obra, lo tienen depósitos, no están guardadas, ¿sí? No se expone al público porque no sé, porque en algún momento fue una obra de poco valor, por alguna relación se fue generando, y bueno, se va a generar, las obras, vieron cómo son las obras artísticas, y de repente van empezando a tomar un valor determinado. Quizás el funcionario diga, estaría bueno tener un lugar de exposición de estas obras, o al revés, o que un funcionario diga, miren, en un proceso de embellecimiento, en un proceso de explicitación de nuestra ciudad como destino turístico, vamos a hacer un museo, le vamos a llamar Museo Mar. ¿Sí? ¿Tenemos museo ahora? No, no tenemos una puta obra, pero nada, se irán generando. Mientras tanto, vamos a hacer una obra que tenga un anfiteatro, o que tenga un teatrito, o que tenga una exposición de cine, que tenga un lugar lindo para que el público se sienta bien, y nada, y que sea espacio para los artistas locales o provinciales para que vengan a exponer ahí su. Después nombraremos un director cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Hagamos un museo. Muy bien, ¿tenemos plata? No tenemos un mango. El Estado está quebrado.
Entonces, ¿qué puede pasar? Podemos decir, bueno, hagamos un contrato de concesión de obra pública. Tenemos el terreno, está bueno, está frente al mar, hagamos el museo ahí. ¿De dónde va a salir la guita? Y el Estado nos va a poner un banco. Lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a licitación para quien lo quiera hacer, venga, lo haga y lo explote durante 20 años. ¿Cómo lo va a explotar? Y vendiéndole después una parte, vendiéndole el espacio, no la propiedad, pues la propiedad del Estado, voy a hablar bien, estableciendo un lugar para gastronomía, ¿sí? Y que ese lugar de gastronomía pueda explotarlo el contratista. O el contratista pueda subalquilarlo o pueda alquilar ese espacio para que vaya una empresa que se llama La Fonte de Oro a tener ahí un espacio de gastronómico. Mientras tanto, yo a La Fonte de Oro, yo como contratista a La Fonte de Oro, una vez que termine la obra, le voy a cobrar 300.000 pesos por mes, no sé. A su vez, voy a hacer exposiciones artísticas y voy a cobrar entradas. A su vez, voy a encontrar algunas cosas de interés que me van generando una plusvalía. Entonces, la obra se realiza, también va a haber un pliego de base de condiciones, también va a haber una adjudicación, también va a haber interesados en hacerlas, van a ser empresas constructoras, también, o van a ser personas organizadas empresarialmente, van a ir, va a haber un pliego de base de condiciones, el Estado también va a tener presencia en la ejecución, va a tener los mismos poderes, va a tener la misma visión, va a haber una finalización de la obra, pero ¿qué va a pasar? La explotación comercial de la obra pública realizada la va a tener el contratista. ¿Sí? ¿Por qué digo yo que es una forma de financiarse? Total o parcialmente. ¿Por qué? Porque el Estado pone menos dinero o no pone nada de dinero y tiene la obra constituida. Después de 20 años de la finalización de esa concesión de obra pública, el museo le viene al Estado. Ya le va a quedar definitiva al Estado. Lo ejecutará de manera directa o lo volverá a tercerizar. Los 20 ¿Alguna años son preguntita, 20 años. Vanessa? Eso, sí. ¿Los 20 años son porque son 20 años siempre No, o no. es por Se decir 20 puede, años? se puede establecer, hay una yo no les conté, no les hablé, todos los contratos, ya sean los públicos o los privados, tienen una ecuación contractual. La ecuación contractual es la diferencia que hay entre el costo y el precio del contrato. Es decir, lo que tiene que generarse de riqueza al contratista. ¿Sí? Y esa ecuación está relacionada, está estudiada y por supuesto es algo que es un elemento de los contratos. Digamos, en este tiempo de estridencias en todo lo que tiene que ver con el Estado, a nadie se le pasa por la cabeza que la riqueza del contrato no está establecida. ¿Viste? No le denominamos vulgarmente riqueza, le denominamos plusvalía, lo que sea, pero forma parte de la cuestión contractual. ¿Sí? No hay ninguna posibilidad de que el Estado piense o crea esto que la riqueza está ausente en los contratos administrativos. ¿Sí? Y hay ecuación y tiene relación en el rubro de la concesión de obra pública y en la generación del pliego de base de condiciones y de los estudios que se hacen para la confección de ese pliego de base de condiciones, está establecido y está estudiado esta situación. ¿Se entiende, Vanessa? Sí, sí, perfecto. Yo pensaba en los balnearios de Punta Mogotes, tengo todo acá cerca y veo que siempre los explotan los mismos y que son años, años, años. Por eso también quería saber si hay
periodo establecido fijo, o sea, Sí, o hay, algún hay, límite. no, hay periodo establecido, hay límites, el límite es de 20 años, hay un límite genérico. ¿Puede haber concesiones de obra pública de mayores de 10 años? Sí, puede haberla, pero tiene que haber una ley. El contrato máximo establecido por la regulación para el Estado para una concesión de una obra es de 20 años. ¿Sí? A ver, en esas cuestiones hay que saber sacarle la excedencia. Y esto también me pasó con alguna situación con un cliente que tuve, una empresa, no como abogado, sino como gerente de una empresa. Compraron un balneario, le dieron una visualización más propia de, de lo que se pretendía a de lo que la industria hacía. Y el resultado fue malo. ¿Sí? Entonces, para todo hace falta un know-how, un know-how. Y ese know-how probablemente lo tengan los jugadores que se metan en eso. ¿Sí? Saben cómo ofertar, saben el tema del precio. Entonces, por lo general hay pocos jugadores. Otra cosa es la transparencia. ¿Sí? Otra cosa es la transparencia que nosotros acá, nada, en derecho administrativo hablamos de la teoría, ¿sí? Y esto, nada, lo tenemos que ajustar. Hace un rato hablaba del desvío de poder. El desvío de poder a mí me causa mucha curiosidad lo poco que hay escrito de eso, lo poco que hay escrito en términos académicos del desvío de poder. Pero bueno, hay corrupción, hay corruptelas también, y en los contratos públicos es un foco importante de corrupción. Esto también, digamos, hay que saber decirlo, y en los últimos años ha sido noticia, ¿sí? Y seguramente lo ha sido durante toda la vida. La corrupción es un mal en algunos sectores del mundo y en algunos países del mundo ese mal es endémico. Aparentemente está presente en casi todos los sistemas de gobierno y en todos los... Pero bueno, están los grados también, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, nada, aparentemente estamos en un grado un poco extremo, ¿no? Y en nuestro país y en nuestro continente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay, eh, yo siempre digo una cosa, a mí no me, y me voy un poquito y por ahí ya terminamos, uno tiene que saber leer las oleadas de desarrollos institucionales, ¿sí? Que se van generando en los transcurso del tiempo. Los argentinos tenemos un defecto. Vidal Campo habla que está como en el gen nacional, en la ideología del argentino, que es el personalismo. De hecho, nuestra historia, en la historia de la concepción nacional nuestra, Vidal Campo tiene una teoría que él dice que nuestro país buscó el perfil de nación y de Estado en una lucha que llevó y en un debate que llevó entre 20 y 30 años. Él dice que la constitución, lo desfigura Vidal Campo diciendo esto, pero es su espíritu. Él dice que la constituyente nacional, que nosotros la tenemos identificado en San Nicolás de los Arroyos, cuando jugaron la Constitución. Él dice que la Constituyente Nacional duró de 1810/1816, es decir, todavía no sé cuándo arrancó, hasta 1853. Mientras tanto, estuvieron peleándose dos concepciones, dos estilos de países diferentes. Ahora, ¿quiénes eran los jugadores? Los caudillos, o sea, desde allá viene el personalismo. Y nosotros hicimos irigoyenismo, peronismo, alfonsinismo,
kirchnerismo, en el medio menemismo y no sé, qué sé yo. No sé si podemos seguir hablando de macrismo y de ismos, quizás macrismo, no sé, en algún momento se dio, ahora sería fernandismo, no lo sé, parece que no, pero tenemos esa idea, es decir, ¿qué dio el irigoyenismo? El desarrollo popular electoral, donde las masas tengan representación electoral, pero determinada y con garantías. ¿Sí? ¿Cómo se votaba antes? En la iglesia, mano alzada. ¿Quién vota por el candidato? Yo. Y no era eh, muy seguro eso, ¿no? ¿A quién vas a votar si el patrón de tu estancia te decía, che, vamos por acá? Y ¿qué pasó con Perón? ¿Qué determinó? Los derechos sociales. Viva Perón entonces. ¿Qué determinó Alfonsín? La calidad institucional democrática y el desterramiento de los golpes de Estado. Viva Alfonsín. ¿Qué determinó el menemismo? Alguna... Ya empezamos a discutir a ver si existió. Hay muchos detractores y claramente generó mucho daño. Pero bueno, habrá algo. ¿Qué determinó el kirchnerismo? Bueno, también vamos con la soberanía, no sé qué, eh, de esa época. Ahí como hay una redición de derechos humanos y esas cuestiones y de qué sé yo. Bueno, pero veamos en otros lados. La calidad institucional de Alfonsín se generó en nuestro país o también hubo algo en Uruguay, o también hubo algo en Brasil, o también hubo algo en Chile. Y si vamos más atrás, vamos a Irigoyen, ¿solamente se generó en Argentina o también hubo algo en todos los países latinoamericanos? ¿Y qué pasó con el peronismo? Los derechos sociales, invento nacional como la virome, el dulce de leche y el colectivo, no, porque también se generó también en los países limítrofes. Y venía estableció en el derecho internacional a partir de las finalizaciones de la Segunda Guerra y de la participación de hombres en guerra y de tratar de evitar que pase en otros países lo que pasó en la Alemania pre-nazi. Y quizás era en alguna reacción defensiva del occidentalismo frente al comunismo que venía de la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces, nada, esa cuestión. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con la corrupción? Que es una cuestión que uno necesariamente tiene que echarle un ojo y que tiene que, sobre todo nosotros que somos abogados y que tenemos mucho que ver con esto, tenemos que sacarnos los bagajes políticos que por ahí pueden llegar a apasionarnos en la discusión. ¿Las cuestiones de corrupción se generaron solamente en nuestro país o también pasó algo en Brasil? ¿O también hubo un presidente peruano que se tuvo que pegar un tiro en la cabeza porque lo estaban yendo a meter preso? ¿O también hubo algo en Chile en menor medida que generó algunos inconvenientes? Las cuestiones se empiezan a exponer y las cuestiones, y hay también cuestiones normativas del derecho internacional que van buceando en el desarrollo de la transparencia como en la calidad institucional. Mientras tanto nos hacemos los boludos, no hacemos no nosotros, sino nuestros funcionarios hacen los boludos. Y por ahí yo, precisamente hace 2 o 3 días le decía a un amigo, también abogado, me asombra que no se hable tanto de corrupción en esta elección. Vieron que no se habla tanto. Cuando se habla, le preguntan alguna corrupción, no, la justicia tiene que ser independiente. ¿Y qué? ¿Y ahí se termina todo? Me parece que no. Pero bueno, nada. Me extendí un poquito. Me queda entonces contrato de suministro para la semana que viene y, y vamos a hablar del procedimiento de selección de contratos.
Amiguitos, ¿alguna duda? Por ahora estamos bien. Bueno, espero no haberme extendido mucho. No me extiendo, estoy bien con el horario. Bueno, les mando un beso y el lunes de la semana que viene, 18:30, los espero. ¿Ok? Nos vemos, profe. Gracias. Saludos vemos, para profe. todos. Chau, chau. Ah.